República. Se reanuda la sesión. En defensa del acusado Reinhard Ammann, tiene la palabra el letrado defensor, señor Sánchez Cervera. Sí, con la venia. Buenos días. Bien, señoría, es un honor dirigirme a este tribunal, a quien felicito por la acertada manera de conducir el juicio y por la flexibilidad en el uso del tiempo que ha permitido a todas las partes intervinientes. Yo espero no abusar de esa flexibilidad y hacer un resumen breve del alegato que quiero hacer, porque hay una peculiaridad con don Reinhard Ammann, pues que él reconoce y asume la inmensa mayoría de los hechos que son objeto de acusación. No solo los reconoce y asume, señorías, sino que parte de los datos que se han venido manejando en este plenario han sido facilitados por él, parte de la información y de los datos. Ya en el auto de procesamiento, el magistrado instructor, en la página 57, cuando habla de la red internacional de proveedores, dice que los indicios expuestos respecto a la existencia y funcionamiento de esa red proceden de tres fuentes: A, documentos incautados; B, documentos anexos a un informe pericial; y C, las declaraciones practicadas durante la fase de instrucción, muy especialmente la de don Reinhard Ammann y la de don Marcel Steinhuis. Esa referencia ya nos indica pues que, lejos de negar lo que se está aquí enjuiciando, lo que ha hecho y lo que vamos a hacer esta parte de su informe es, en la medida posible, aclarar su participación con la información de la que dispone, ¿no?, como ha intentado desde que es parte en este juicio. También es verdad que antes y después del procesamiento, don Reinhard ha aportado documentación valiosa que luego ha sido mencionada por otros letrados y por el Ministerio Fiscal, pero no lo cito para invocar una posible atenuante de confesión, porque conozco la jurisprudencia sobre esa atenuante y creo que no se cumplen todos los requisitos en el caso de don Reinhard Ammann, de la confesión o análoga, pero sí es un indicio y un signo de su comportamiento procesal la aportación de esa documentación y su mención específica de su declaración como fuente de información para este proceso. También quiero decir, desde este inicio de mi informe, que don Reinhard Ammann es una de las dos únicas personas acusadas, junto con don Domingo Cuadra Morales, para la cual el Ministerio Fiscal solicita se aplique el atenuante de reparación parcial del daño. Este hecho que nos permite plantear pues una defensa en unos términos donde se reconoce un daño y se intenta reparar, este hecho es significativo que ninguna de las numerosas acusaciones personadas hayan intentado que ese atenuante no sea aplicado en el caso de don Reinhard Ammann, puesto que de los escritos de acusación y de sus intervenciones en ningún caso han pedido que no se aplique cuando podía haber sido. Muchas de las acusaciones se han adherido directamente al escrito del Ministerio Fiscal y otras, aunque han redactado sus propios escritos, no han cambiado esa petición de que se aplique ese atenuante. También estamos en una posición diferente de la de otros acusados, porque aparte de esa atenuante sobre la que no hay discusión, hay que agradecer a las acusaciones y nos facilita la defensa de don Reinhard Ammann el hecho de que tampoco se le acuse por parte de ninguna acusación, ya por parte del Ministerio Fiscal, ya lo sabemos, pero del delito de estafa, pese a que sí fue procesado por dicho delito, junto con el delito de blanqueo, pero finalmente pues han optado por acusarle solamente por el delito de blanqueo. Este delito de blanqueo, por tanto, será el único apartado de mi informe, que será rebatir una sola palabra, que es la palabra sabiendo, que viene en el Código Penal desde el año 95-96 hasta la fecha, pese a las numerosas reformas, siempre para endurecer y siempre para extender la responsabilidad penal a hechos relativos con el blanqueo, porque si en el año 2003 y entró en vigor en 2004 se reformó el Código Penal para el requisito de que
el sujeto adquiriese, convirtiese, transmitiese bienes sabiendo que estos tienen un origen en un delito grave, se suavizó a decir que tienen origen en un delito. Y esa fue la versión vigente entre 2004 y, si no me equivoco, 2010, en la que ya se cambió esa expresión de delito por actividad delictiva. Todo con la idea de que cupiesen más comportamientos punibles en el marco del blanqueo. Pero, sin embargo, la palabra sabiendo nunca se ha modificado. Y seguro que se ha analizado y se ha estudiado esa cuestión, porque es clave para la interpretación de este delito. Luego veremos también la jurisprudencia cómo interpreta que la posible imprudencia con la que sí que se puede cometer el blanqueo de capitales, como en un apartado posterior, pero esa imprudencia también recae sobre el elemento intelectivo, que es saber que los bienes, que la procedencia de los fondos supuestamente blanqueados proceden de un delito. Pues bien, ese será el foco de mi informe, pero antes hay que recordar cuáles son los hechos que asume y reconoce don Rey Jaramán y por qué se le acusa de blanqueo. Reconoce que ha sido administrador fiduciario de diversas sociedades de don José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Reconoce que trabajó para dicha persona desde el año 1998, cooperando en la constitución y la administración de sociedades que forman parte de lo que se ha denominado la Red Internacional de Proveedores de Fórum Filatélico. Y en este punto es cuando necesitamos recordar a los perjudicados, porque si esa red ha servido, como parece y como se está enjuiciando, para detraer fondos que procedían de estos perjudicados, los sentimientos que le provocan a Rey Jaramán haber participado en esa red son de rabia, de frustración y de vergüenza. Y así lo ha expresado también en su declaración, y así quiere que lo exprese yo. ¿Cuándo han sido estas emociones tan fuertes? Pues cuando, con el conocimiento de la causa, se ha ido percatando y tomando conciencia de la dimensión de su participación y del alcance de la misma. Es verdad, por tanto, lo que nos acusan de que es un testaferro del señor Llorca Rodríguez. Es una palabra que es antipática en el lenguaje coloquial español y que se ha utilizado y que lo aceptamos, porque no hay que disfrazar con eufemismos la realidad. Se podría decir de una manera más elegante administrador fiduciario, se ha mencionado persona de confianza, pero bien, esta figura que es tan desagradable por lo menos para los ojos y la mente de juristas españoles, ¿no? La de figurar en nombre de otro en sociedades y en negocios jurídicos. Esta figura en la que ha participado don Rey Jaramán hay que valorarla primero, es un ejercicio difícil, pero hay que valorarla con ojos del año 1998, que es cuando comenzó a trabajar para el señor Llorca, es decir, hace 20 años. ¿Qué concepción social existía sobre esa figura de administrador fiduciario? Y con ojos de las jurisdicciones en las que trabajó el señor Amán, porque nunca ha ejercido tal actividad en España, siempre en Suiza y en Mónaco, básicamente, y luego siendo autorizado de sociedades, como hemos visto, en distintos países, sobre todo europeos. Pero pues sus principales centros de actividad, Suiza y Mónaco, ya sabemos que la normalidad, la habitualidad con la que existen administradores profesionales de sociedades, pues es muy diferente de la que existe en España. También en los países anglosajones, por cierto, que son probablemente los inventores del trust y de otras figuras de uso generalizado allí, han estado muy presentes en la actividad profesional del señor Amán por cuanto a los clientes. El día mismo que se conocieron y con posterioridad, siempre le han manifestado que trabajaba desde Londres. Sus primeras sociedades las participaciones las tenía en titularidad o en propiedad o como beneficiario final un trust inglés o de Gibraltar, y se presentó con un pasaporte británico y como empresario británico de éxito con actividad internacional. Así se le presentó el señor Llorca Rodríguez al señor Amán. Por
tanto, señorías, su participación la reconocemos y ya he expresado los sentimientos que profesa respecto al uso que se le ha dado a sus actos de administración de sociedades. Pero hay un coacusado, que es el señor Renard, que no reconoce el liderazgo y el protagonismo del señor Llorca Rodríguez en la Red Internacional de Proveedores. Frente a eso, la verdad es que nuestra sorpresa en esa estrategia de defensa, porque presenta a mi cliente, el señor Amán, como un magnate internacional de los negocios, y el señor Llorca o no le conoce o le suena que podía haber un abogado inglés que se llamase York o algo similar. Realmente o fue muy ingenuo el señor Renard con las cosas que le contase el señor Llorca sobre el señor Amán, o piensa que otras partes son tan ingenuas que van a pensar que eso es la realidad, o los tentáculos del señor Llorca, pues por desgracia todavía siguen funcionando y llegando incluso hasta esta sala. Yo quiero pensar que es lo primero, que simplemente pues malinterpretó informaciones que le pudo facilitar el señor Llorca sobre el alcance y relevancia de la figura del señor Amán. Hay un dato concreto, hay muchísimas pruebas que contradicen esa única, digamos, elemento incriminatorio de que el señor Amán fuese como el cerebro o el magnate que he referido de esta red de proveedores, pero hay un dato bastante numérico, bastante interesante. El señor Amán, cuando conoció al señor Llorca, tenía 34 años. El señor Llorca nació en 1949, los pasaportes y los fechas de nacimiento constan en la causa en numerosos lugares. El señor Renard nació en 1945 y el señor Amán en 1964. Quiero decir, mientras el señor Llorca y el señor Renard eran de la misma generación, el señor Amán estaba iniciando su vida profesional y mientras que los otros dos, digamos, señores estaban en la cúspide de su vida profesional prácticamente cuando sucedieron los hechos y las reuniones muy pocas que se han relatado y que no son como ha pretendido pues el señor Renard explicar. No obstante, ya pues por deferencia no vamos a entrar en otros datos y en otras cuestiones, simplemente manifestar que sobre la participación del señor Amán y de otros coacusados y su protagonismo y liderazgo en la Red Internacional de Proveedores, quien mejor sabe cuál ha sido es el Ministerio Fiscal, porque es la persona que mejor conoce toda la documentación y todas las declaraciones que se han practicado desde hace tantos años en esta causa. Y aceptamos y acatamos lo que él ha manifestado respecto a nuestro representado, excepto en la parte de la conciencia del dolo, pero respecto al protagonismo de cada personaje es que hay muchísimos testimonios de otros coacusados y de testigos que lo ponen a cada uno en su sitio con más o menos digamos precisión, y realmente no es muy necesario incidir en ello. Quizá como a título de ejemplo hay otro caso algo sorprendente, que es el de que lo mencionó el letrado que me precedió ayer por la tarde en el uso de la palabra, del señor García Gómez, que es el que mencionó que bueno que le parecía inverosímil y sorprendente que Pamela Marion Randall mencionase que no conocía al señor Llorca. A nosotros también nos parece inverosímil y sorprendente que haya otros coacusados que tampoco le conocen o le restan el protagonismo indudable que ya hemos conocido y está documentado. Bien, dicho eso, que era realmente un inciso sobre cuál es el alcance de la participación del señor Amán, hay que decir que no se trata de restar importancia a su participación. Evidentemente, ha pasado mucho dinero por sociedades que él ha administrado o constituido. Concretamente, se refería al Ministerio Fiscal a 213 millones de euros en las principales cuentas en las que el señor Amán ha sido autorizado, titular, o no él, sino las empresas que lo administraba. Pues bien, es verdad que es una cantidad muy importante y no vamos a intentar disimular ni camuflar. También es verdad que de esa cantidad hay una parte que no sabemos ahora mismo el porcentaje, pero que ha servido para pagar Filatelia Real, que se supone que durante todos estos años ha sido comercializada y ha generado unos ingresos a Fórum Filatélico con la forma tan peculiar de operar que tenía. Pero
También es verdad que está alejada de los 3.000 millones de euros o aproximadamente. Esa cifra es la del perjuicio total que podría quedar pendiente de devolver a perjudicados. Pero bueno, esa cifra no es despreciable y asumiendo su participación necesita, y ha necesitado, ya lo hizo en sus declaraciones, también necesita que yo, como informe final, recapitule sobre cuál fue el motivo por el que inició la actividad para el señor Llorca Rodríguez, el desarrollo de la misma y finalmente el cese de la misma y sobre todo el conocimiento que tenía o que podía tener en ese momento sobre el origen de los fondos que estaban transitando por esas sociedades. ¿Vale? Todo esto, que parece mucho, lo voy a decir solamente en folio y medio. Tampoco es cuestión de agotar aquí la paciencia de todos. Entonces, ya he dicho que el señor Amán empezó a trabajar en el 98 para el señor Llorca. ¿Cómo? Pues bien, para empezar ya a poner indicios sobre la mesa de su conocimiento de la presunta estafa, que sería el delito antecedente. Pues ¿cómo? Pues no fue reclutado ni entre los amigos ni conocidos del señor Llorca, sino a través de un anuncio de periódico. Lo hemos aportado en un escrito del 12 de diciembre de 2013. Se aportó, por suerte conservaba, es una persona curiosa que conservaba un recorte del anuncio de periódico. Y era para una sociedad controlada o vinculada de alguna manera para el señor Llorca, porque ya son hechos tan antiguos que no nos consta bien, creo que se llamaba Knightsbridge Portfolio Services. También consta, creo, en el escrito de acusación y en otros documentos mencionada. En esa sociedad el señor Amán fue reclutado como empleado para, ponía en el anuncio algo así como administrar, dirigir sociedades en un contexto internacional, optimización fiscal, etcétera. Entonces, su primera tarea, y esto es importante porque explica, porque desde que inició su actividad, lo que ha hecho en los años posteriores, desde el 98 a 2006, ha sido prácticamente continuarla, modificándose en ocasiones alguna sociedad, alguna estructura, siguiendo instrucciones del señor Llorca, pero no es que haya participado en actividades nuevas o que haya cambiado su forma de operar. Pero eso es importante decir cómo comenzó, porque luego siguió igual. ¿Cómo comenzó este trabajo? Bueno, pues el señor Llorca le explicó lo que tenía que hacer y le dijo: mire, yo soy un empresario, tengo muchas actividades. Le explicó que tenía una revista, unos negocios en Marbella, inmobiliarios, pero dijo: yo lo que tú quiero es que me ayudes a comprar y vender sellos que yo le vendo a una empresa española que se llama Forum Filatélico. Todo esto tuvo lugar en Suiza, si no recuerdo mal, que es donde tuvo la primera entrevista de trabajo, y después fue donde también estaba su puesto de trabajo en esta sociedad que he mencionado, en Knightsbridge Portfolio Service. Entonces, yo creo que le dijo al señor Llorca: yo quiero que me ayudes a constituir sociedades y administrarlas y a gestionar el tráfico de sellos que yo tengo, porque tengo un know-how, unas habilidades de comprar, adquirir sellos que yo no puedo desvelar porque es el valor comercial que aporto, pero tengo unos proveedores muy interesantes a nivel internacional y tengo un cliente muy potente español que se llama Forum Filatélico. Y le aportó además, y lo hemos aportado, unos dosieres en el escrito que antes he mencionado de 2013, unos dosieres sobre el patrimonio inmobiliario, las cuentas auditadas, etcétera, de Forum Filatélico. Este es mi cliente principal y quiero que me ayudes a canalizar las ventas que yo hago a este cliente a través de diversas sociedades. Y podría pensarse, bueno, ya un indicio de blanqueo es que ¿por qué necesita diversas sociedades? Si podía haberlo vendido el mismo señor Llorca o una sociedad. Bueno, pues sí, se lo explicó, porque lógicamente el señor Llorca no era tonto, y por lo que hemos visto menos, ¿no? Entonces, cuanto más se habla de él, más difícil es pillarle en algún acto incauto, y le explicó con mucho detalle por qué quería varias sociedades. Primero sabemos que está lo que ayer ya ha mencionado algún compañero, la excusa típica de la optimización fiscal. Y es verdad que se encargaron, y lo hemos aportado antes del inicio del juicio oral, un escrito nuestro de 14 de septiembre de 2017, porque en su último viaje a Suiza los encontró, unos informes que había pedido en el año 98 a Ernst & Young, a Deloitte, a Baker & McKenzie y a otras firmas de prestigio en distintas jurisdicciones europeas: Portugal, Francia, Holanda,
no recuerdo ahora mismo, Italia, Alemania, no lo sé, están todos aportados. Entonces, en estos informes, de su contenido, además hemos aportado traducción jurada, se ve que es lo que se pretendía, ya desde que el señor Ammann fue contratado. Era constituir una sociedad que adquiriese sellos, se decía de qué países iban a proceder los sellos y se decía cuáles eran los requisitos para aplicar el régimen especial de objetos de colección. Es un régimen favorable para el IVA sobre esos productos que se compran y venden, pero siempre con la idea de que el cliente final era español, porque así se desveló al señor Ammann. Entonces, la primera justificación que le dio el señor Llorca fue fiscal, pero no la única ni la más importante. Es que hay dos justificaciones que se pueden meter en el mismo saco, porque es la justificación comercial. ¿Y él qué le decía? Mire usted, señor Ammann, yo a usted le acabo de contratar. Yo no le voy a dejar a usted que sepa quiénes son todos mis proveedores, porque usted me podría quitar el negocio pasado mañana. Entonces, yo tengo unos proveedores, yo centralizo las compras con gente de mi confianza, creo que en ese momento era en Gibraltar, no sé si también en Inglaterra. A usted le van a llegar unas cajas de sellos a la zona libre de la aduana suiza, que es una zona especialmente pensada para estos negocios, que puedan estar ahí las mercancías, identificarse, revisarse y después expedirse al país que corresponda. Entonces, a usted le va a llegar esto. Usted no me pregunte a mí quiénes son mis proveedores, porque no se lo voy a decir, porque sería tonto desvelar esa información comercial. ¿Y por qué necesito varias sociedades en distintos países europeos? Y creo que empezaron con Holanda y después Francia, ¿no? Y algunos otros. Pues por dos motivos. Primero, porque yo solo tengo un cliente gordo, que es Forum Filatélico, pero si algún día ese cliente se deja de comprar toda la filatelia que yo puedo distribuir, quiero ya tener presencia en los países donde más se comercia con filatelia del mundo, son los países de Europa, países ricos de Europa, para ya tener esa estructura y poder abrir mercados nuevos. Y eso fue lo que más ilusionó al señor Ammann, que quizá se mueve más por el corazón que por el cerebro. Es decir, le ilusionó mucho esa parte del proyecto de abrir mercados nuevos en distintos países europeos, constituir ahí las sociedades, contratar a sus administradores, a sus despachos, mejor dicho, gestorías para llevar las contabilidades, etc. Esa parte le gustó mucho. También le dijo otra que igualmente le pareció razonable. Además dijo, yo no quiero que Forum se entere que yo soy el único proveedor, porque a lo mejor hay gente de Forum que cuando vea que todas las compras de filatelia vienen de la misma empresa, pues o sienten el vértigo de tener un solo suministrador y que se pueda cortar su suministro en algún momento, que pueda ganar excesivo peso como único suministrador, y además puede haber gente de Forum que no sepa bien de dónde proceden los sellos y da una imagen mejor, pues que Forum tenga diversas empresas que le venden y no una sola que se identifique conmigo. Y por eso fue otro motivo comercial, digamos, la pluralidad de empresas que sirviesen esos sellos a ese cliente final que le justificó el señor Llorca para constituir estas empresas. Y así se hizo. Y se constituyeron, y no se constituyeron con vagabundos o con gente extranjera que pudiese desaparecer, ¿no? Se cogieron administradores de despachos de abogados y de empresas de gestoría contable de prestigio que siguen ahí, que han sido identificados y que constituyeron legalmente las empresas correspondientes. Todo esto, como he dicho, se hizo con posterioridad a haber realizado esas consultas, cuya prueba aportamos recientemente en el escrito que he mencionado de septiembre de 2017 a las distintas entidades mencionadas. Y así mi cliente aceptó participar en ese proyecto. Y esto es importante también por la ausencia de participación en otros. No estamos en el caso de alguna otra persona que también quizá movida por una amistad o por un exceso de confianza del señor Llorca en esa persona, pues ha participado en varios negocios diferentes. Mi cliente solo acepta y solo asume, y así lo recuerda, haber participado en sociedades que compraban y vendían sellos a nivel internacional como único cliente final la empresa española Forum Filatélico. Y si su nombre se ha usado en alguna otra gestión, que pueda ser inmobiliaria tal vez,
lo desconoce absolutamente y lo niega. Y además me lo ha dicho a mí por activa y por pasiva, que no sabe nada de ningún otro negocio del señor Llorca. Sabe porque alguna vez le habló, pues eso, de un restaurante, de unos negocios de comida sana, de cuestiones que él sabía por información que le daba extra, digamos, en un contexto lúdico, pero no porque él hubiese participado, gestionado, negociado, nada distinto que la compraventa de sellos. Y además se da una peculiaridad en la conducta del señor Amán, que es que en ningún momento el señor Amán puede ser acusado, o al menos conscientemente él ha podido participar en algo relacionado con el incremento artificial de facturas, por ejemplo, que se llaman facturas hinchadas o incluso facturas falsas, o facturas que encubren filatelia que realmente ha sido suministrada antes por otros proveedores, o recirculación de mercancías, porque en eso tiene una mentalidad, ya saben que él es austriaco y él tiene una mentalidad muy germánica, y él solamente aceptó que todas las transferencias que recibían las empresas que él administró, correspondían a entregas reales de mercancías que él previamente había recibido y expedido de la aduana de Suiza. Y esa documentación existe y en gran parte ya obra en la causa. Nosotros hemos aportado alguna, pero es que ya obraba de antes, por ejemplo, en esa famosa investigación suiza de la empresa Veranello Trading. Y es una investigación que tenemos que mencionar porque ha sido utilizada como indicio en contra del señor Amán su participación en esa investigación. Y es cierto que fue una participación muy desafortunada la del señor Amán al comparecer ante un juez suizo y decir que él era el propietario de ese negocio y el alma mater de esa empresa, de Veranello Trading, me refiero. Pero también es cierto, y ahora diremos por qué puede usarse de contraindicio, pero por acabar con Veranello Trading, hay que decirlo, y obra porque lo aportamos nosotros, y obra, pero obraba ya antes en la comisión rogatoria recibida de Suiza, que es que ese asunto se archivó judicialmente. Se decretó el equivalente al sobreseimiento o archivo. ¿Y por qué? Pues precisamente por lo que venía diciendo antes, porque se aportaron en un escrito que hizo el señor Llorca con algún abogado y que el Ministerio Fiscal mencionó un email que se refería a la preparación de esa defensa con algún abogado, no sé si era el señor Ullman u otro, pero no es relevante. O sea, lo relevante es que ¿por qué se archivó ese procedimiento de blanqueo? Por lo que estoy diciendo, porque se pudo demostrar que todas las entregas, el dinero recibido por Veranello Trading correspondía con una venta de mercancía, y no es solo se aportaron facturas que las puede imprimir cualquiera, ¿no? Se aportaron la documentación de las aduanas, del pago de tasas, del pago de gastos de transporte, de albaranes, etcétera. Una documentación pues muy voluminosa, pero que demuestra que no ha participado Veranello Trading ni ninguna otra empresa del señor Amán en ningún negocio que no esté justificado por mercancía real, que entra y sale de la aduana suiza. Y lo mismo estaba diciendo respecto a los ingresos de Veranello Trading. Respecto a los pagos de Veranello Trading, todos ellos fueron igualmente acreditados. Está el pago principal de la filatelia, y si hay otras salidas de fondos, si las hubo, no fueron suficientes para que las autoridades suizas entendieran que existía una sospecha suficiente de blanqueo como para celebrar un juicio al respecto. Pero es que además, si las hubo, es que hay otros gastos justificables que no solo son la compra de filatelia. Es el pago a las gestorías, a los despachos de abogados, a las empresas de transporte, al almacén correspondiente de la aduana suiza. Hay muchos pagos que es verdad que salen de esas cuentas, y hay un margen importante que es para el señor Llorca. Y todo eso estaba documentado con las facturas que emitían otras sociedades del señor Llorca en este último caso, este último ejemplo, en este caso Veranello Trading, o a otras de las sociedades que existieron a lo largo de estos 8 años en los que el señor Amán estuvo trabajando. Entonces, se archivó esa investigación. ¿Por qué decía que puede ser un indicio en contra o un indicio a favor del señor Amán, de don Reinhardt, haber hecho esa intervención, como decía, desafortunada ante la justicia suiza? Primero habría que ver si puede ser un contraindicio en general.
o un indicio en general positivo o negativo, porque es una declaración en calidad de imputado en otro procedimiento. Por lo tanto, el uso que se le dé, pues hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero bueno, vamos, ya que se ha hablado de ello, vamos a decirlo. Vamos a ver si el señor Ammann o es un idiota o pensaba que detrás de Veranello Trading había un negocio legal. Porque si supiese que el señor Llorca traficaba con armas o con especies protegidas o con menores o con personas, comparecer ante un juez cuando ni le iba ni le venía y decir que el negocio, sí, que el negocio es mío y apechugo yo con todo, pues realmente creo que se puede interpretar de esa segunda forma. Es decir, fíjese qué confiado estaba en que lo que hacía Veranello Trading era comprar y vender sellos, que hasta compareció ante un juez y dijo que lo hacía él, que esa empresa era suya y era su idea, esas compras y esas ventas. Con lo cual, ese uso que se hace de esa declaración, aunque digo, no ocultamos que fue, pues eso, una excesiva protección del cliente, del señor Llorca, pero ese uso que se puede hacer se puede interpretar en uno o en otro sentido, ¿no? Bien, señoría, pues, ilustre tribunal, ustedes saben mejor que nadie los requisitos del delito de blanqueo de capitales, saben mejor que nadie que el elemento intelictivo del dolo hay que valorarlo según todas las circunstancias externas que se puedan comprobar y de las que se pueda inferir cuál fue la voluntad y el grado de conocimiento de don Reinhard Ammann de esa procedencia supuestamente ilícita del dinero. Y aquí hay que ir rápidamente repasando los elementos más comunes de los actos que se conocen de blanqueo de capitales y cómo en este caso don Reinhard no ha participado en ellos, ¿no? Uno de los principales es la forma de pago. Se ha podido seguir y los peritos han hecho ahí un trabajo muy exhaustivo. Los cobros y los pagos a las empresas de don Reinhard Ammann principalmente se ha podido seguir porque constaban en transferencia bancaria, principalmente por eso, porque no era relevante el manejo de efectivo de estas sociedades, sino que se ha podido reconstruir esos 213 millones que salieron de Fórum Filatélico para cuentas de sociedades europeas que después fueron en gran parte a cuentas de sociedades administradas por el señor Ammann, pues se ha podido reconstruir por eso, por el uso de transferencia bancaria como medio de cobro y de pago habitual. Se ha podido también esclarecer un poco el organigrama, aunque es verdad que es una maraña, y eso pues es un hecho con el que esta defensa no va a negar. Es una maraña de sociedades que encima cambia a lo largo de los años. Y eso, detrás hay una mente pues muy, digamos, muy conocedora de lo que está intentando hacer, que es dificultar su localización y su identidad. Es la persona de la que tanto se ha hablado, que es el señor Llorca Rodríguez. Pero bueno, dicho eso, estas sociedades, en lo que afecta al señor Ammann, tenían un comportamiento bastante sencillo de establecer y lo han establecido los peritos con diagramas. Realmente, si hubiese sido inexplicable o tan caótico y confuso, hubiese sido muy difícil hacer los diagramas. Pero lo han podido hacer porque, en el fondo, lo que se dice es que las sociedades que vendían a Fórum Filatélico eran sociedades de jurisdicciones europeas, más o menos estables estas sociedades, aunque cambiaron en alguna etapa. También hay que tener en cuenta que el señor Ammann no estuvo en todas las etapas de los que habla el informe pericial, sino solo en una parte y en una de las patas, ¿no? Entonces, estas sociedades son jurisdicciones europeas. Eso también dice bastante, porque el uso de paraísos fiscales es otro de los indicios que se utilizan para un posible conocimiento o sospechas de que pueda haber blanqueo de capitales. Y es verdad que ha habido un uso muy importante de paraísos fiscales en esta causa, pero no es un uso relacionado con el delito antecedente que se nos imputa. Por ejemplo, quiero decir, no es un uso que sea que Fórum Filatélico haya desviado sus fondos, que son fondos de clientes supuestamente obtenidos, si se probase y se condenase por ese delito, por estafa. Esos fondos no han salido a paraísos fiscales, que yo sepa, o por lo menos en lo relativo al señor Ammann. Han salido, o a la red de proveedores, han salido a esta red de proveedores de jurisdicciones europeas, no de paraísos fiscales. Y lo que sí ha salido a paraísos fiscales son
los beneficios que se quedaba para sí el señor Llorca Rodríguez, que tenía pues muchísimas sociedades en paraísos fiscales y era un maestro, al parecer, en ese tema, como se ha podido aquí hablar o se ha identificado, que incluso que eran los servicios que proveía a otras personas como las vinculadas al caso Ballena Blanca. A todo eso es ajeno el señor Amán, salvo que es verdad que las sociedades suizas o europeas, llegado el caso, pagaban al señor Llorca con contrafacturas que éste emitía de sociedades en paraísos fiscales. Y estas sociedades en paraísos fiscales, si hubiesen cometido algún delito, si hubiese algún delito antecedente para justificar que estuvieran blanqueando dinero, podría ser un delito fiscal del señor Llorca, podría ser. O podría ser un delito de administración desleal de la cúpula de Forum si se demostrase que esas sociedades habían detraído de Forum dinero para llevárselo al extranjero y poder disfrutarlo, una serie de directivos o tal. Pero es que no, ni se ha acusado ni se ha investigado esa línea. Y creo que es muy difícil poder decir que el señor Llorca ha cometido delito fiscal porque tampoco se conoce tanto sobre él como para poder afirmarlo, porque primero ya su residencia en España parece que no fue, por lo tanto habría que acudir al derecho fiscal extranjero para ver si ha cometido delito fiscal en Inglaterra o en Gibraltar o en alguna otra jurisdicción que desconocemos. Por lo tanto no es válido decir, es que el señor Amán pagó, hizo muchas transferencias, incluso estuvo autorizado en muchas cuentas del señor Llorca en paraísos fiscales. Pues es verdad, pero no son cuentas que hayan recibido dinero del Fórum Filatélico, son cuentas que han recibido los beneficios que el señor Llorca obtenía de su actividad comercial. Y esa actividad comercial es en la que confiaba y en la que actuaba de una manera absolutamente involucrado el señor Amán en la actividad. Hemos hablado de la forma de pago, hemos hablado de las jurisdicciones en las que se operó. Hay que hablar también de la documentación, aunque ya se ha dicho por el caso de Baranello Trading, pero hay otras muchas sociedades. La documentación que manejaron las sociedades que vendían sellos a Fórum Filatélico y que administró mi cliente es documentación esencialmente de transporte y aduanas. No hay pruebas ni documentales ni testificales de que el señor Amán participase en hechos diferentes que la recepción de mercancía, facturación, expedición de la misma, cobro de la misma, pago de los gastos inherentes a la misma. Es decir, esa era su actividad. Y otro indicio, como saben perfectamente y como es de sentido común, del blanqueo de capitales es el tránsito de dinero de una manera completamente separada, distante a la realidad de una transacción comercial o de un negocio jurídico. Aquí el negocio jurídico existe, la compraventa internacional de sellos, y los pagos y cobros existen y son acordes a ese negocio. El comportamiento posterior del señor de don Reinhard Amán es también interesante, ya que no valoramos esto como como un hecho relacionado con la época de los hechos, porque es posterior, pero es bastante indicativo de su conducta. Cuando él tomó conciencia, porque compareció en España y con los abogados anteriores a este letrado le explicaron bien en qué consistían las tesis acusatorias, lo primero que hizo fue poner a disposición del juzgado, y ahí sigue consignado el dinero que pudo traer de la última sociedad del señor Llorca que administraba. Hay que decir que esta sociedad última que administraba era de ese negocio que no se llegó a culminar del 50 aniversario de Europa CEPT. También, por lo que vemos, es otro negocio en el que existía una mercancía real. Y de todo esto existe pruebas y se ha hablado mucho durante el plenario. No es necesario incidir, ¿no? Incluso había un inventario elaborado por una gran firma de auditoría sobre esa mercancía. Quiero decir que don Reinhard no ha intervenido en sociedades en las que no hubiera algún tipo de activo subyacente con el que se pretendía comerciar o se comerciaba. Otra cuestión interesante es, para saber si hay un blanqueo de capitales, es, bueno, ¿qué tipo de negocio estamos
están las sociedades con las que se pretende operar o se opera están involucradas, porque claro, hay negocios que son un poco limítrofes con la legalidad y que generan sospechas por sí mismos. Entonces, en ese sentido, la principal causa del legislador de introducir el delito de blanqueo venía históricamente por el delito de narcotráfico, por delitos de tráfico de armas, por el delito de tráfico de seres humanos. De todo esto, el señor Amán sabe, porque él no solo era administrador de sociedades del señor Llorca, sino de otros empresarios de otros países con los que había que tener muchísimo cuidado con este tipo de cuestiones. Por eso su nivel de diligencia que practicó y que le ha acarreado que nunca ha tenido ningún procedimiento en ninguna otra causa diferente de esta relacionada con Fórum Filatélico, a pesar de ser administrador de sociedades de Europa del Este, de sociedades asiáticas, donde esos riesgos son mucho más elevados. En este caso, como el objeto era aparentemente, ahora sabemos que probablemente no, pero aparentemente en ese momento el comercio de sellos, el nivel de diligencia desplegado para asegurarse de la licitud de ese tráfico, pues es menos que el exigible para otros negocios que pueden ser más limítrofes con la legalidad, porque, por ejemplo, el tráfico de armas puede ser lícito, la compraventa, y de hecho se hace todos los días, ¿no? Pero quizá el nivel de diligencia de un administrador de una sociedad que se dedica a eso puede ser mayor. En este caso, por tanto, ni el objeto del negocio, ni la forma de pago, ni las jurisdicciones en las que se hicieron esos pagos, y sobre todo la existencia de mercancía, son todos datos que avalan que no se produjo, digamos, un abandono absoluto del señor Reinhard Amán de todas las cautelas. Dicho lo cual, pasamos a la parte final del informe, que es el origen de los fondos. Vamos a ver. Todo esto que he dicho es un poco secundario frente a la realidad más tangible para don Reinhard Amán, que es que él en todo momento supo de dónde venía el dinero. No hay ningún maletín que le llegase sin saber de dónde viene, o ninguna transferencia que de repente le llega y no sabe dónde. Él sabía perfectamente de dónde venía todo el dinero. Y además en eso han coincidido las acusaciones, las defensas, el Ministerio Fiscal. Todo el mundo ha dicho, al final, toda la red de proveedores internacionales parece ser que era una estructura montada para un único cliente final, que era Fórum Filatélico. No se ha visto más realidad que esa. Oye, porque podría ser, parece ser que el señor Llorca estaba involucrado en temas de ballena blanca, pues podría ser que esas sociedades hubiesen recibido transferencias o fondos, pero no. Todos los flujos procedían de Fórum Filatélico. Y de ahí también la frustración de saber que esas sociedades han sido usadas para algo que ha desembocado, no sabemos si delictivo o no, pero que ha desembocado en un daño para miles de personas. Entonces, sabiendo ese origen, ¿qué le es exigible a una persona? Es decir, ¿cómo puede una persona en el año 1998, cuando empieza a trabajar, y hasta 2006, pensar que el dinero de Fórum Filatélico, que sale de las cuentas de Fórum Filatélico para pagar unas mercancías o otros servicios, es un dinero que procede de un delito? Y en esa época, además, la mayoría de ese tramo que he citado, del 98 a 2006, era de un delito grave, ¿sabes? Es decir, ¿cómo podemos... ¿Qué prueba hay de que el señor Amán sabía que ese dinero procedía de la comisión de un delito grave? Que sería un delito de estafa agravada, ¿no? Porque la estafa simple, si no recuerdo mal, no sería un delito grave. Pero bueno, imaginando que fuese una estafa agravada, ¿qué sabía el señor Amán sobre el origen de esos fondos? Para poder atribuirle que participó en ese blanqueo. Bueno, pues sabía que Fórum Filatélico era una sociedad española, sabía que era una sociedad auditada, sabía que era una sociedad con un patrimonio inmobiliario que no sé si era por presunción o por realidad, pero que era impresionante. Sabía que era una sociedad recomendada por organismos incluso estatales, sabía que era una sociedad premiada y sabía que era una sociedad con unos patrocinios también impresionantes. Sabía incluso que era una sociedad, y esto es lo más importante, española, y sabía que España es un país de la Unión Europea y que los estándares internacionales de supervisión y control de cualquier actividad económica, los más altos, están en la Unión Europea o quizá en Estados Unidos, como con perdón para el resto de lugares del mundo, ¿no? O quizá en Estados Unidos, pero desde luego en Europa, ¿eh? Y por lo que hemos visto en el caso Madoff o Madoff, pues no
no somos los únicos a los que nos la han colado en los españoles, ¿no? Pero bueno, entonces para el señor Ammann, el hecho de que el negocio del señor Llorca tuviese como fuente única de los fondos una sociedad española es muy importante. Pero es que además no es una sociedad española cualquiera, no es una SL en un ático que nadie sabe muy bien quién es su administrador, etcétera, no. Es una sociedad española con establecimientos abiertos al público en las principales ciudades del país. Es una sociedad que constantemente sale en televisión, que constantemente, en esa época, estamos hablando, hay que hacer ese esfuerzo por volver a... Me permite aquí una digresión. Yo cuando empecé a trabajar de abogado, iba andando a la Audiencia Nacional muchas veces, pasaba por delante de la sede de Afinsa y una vez entré a coger un folleto. Digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente ofrezca estas inversiones tan atractivas? Y yo como abogado ya iniciándome en el derecho penal, jamás. Cuando entré a coger un folleto era para invertir, no porque sospechase que eso fuese un delito. Es decir, yo soy español y tengo una cultura media. Pero bueno, este señor austriaco pues le dio confianza a saber que estaba canalizando compras y ventas, transferencias de una sociedad de gran importancia y de un establecimiento abierto y conocido en España. Y ante esto me queda un tema delicado del que hablar, que es el funcionamiento de la supervisión. No vamos a incidir mucho porque también las acusaciones con todo derecho han sacado este tema en escritos o incluso en informes o en intervenciones y también algunas de las defensas, ¿no? Pero vamos a ver, cuando uno entra a comer a un restaurante piensa que no le van a envenenar, porque piensa que hay alguien que se ha preocupado de que ese restaurante, si está abierto y entra mucha gente, pues alguna vez habrá obtenido una licencia, alguna vez habrá pasado algún tipo de inspección. Pero más aún si es una sociedad con 4.000 empleados o similar y con una presencia y un equipo de baloncesto patrocinado en primera división. O sea, uno piensa que esa sociedad es objeto de alguna supervisión. Sobre el papel de la CNMV y el Banco de España, echándose la pelota uno a otro, pues no hace falta incidir mucho. Creo que es una pena que no se haya actuado con más proactividad en los años en los que se pudo. Pero sobre el papel de la agencia tributaria sí quiero decir algo, que es que brilla por su ausencia, y además lo escenifica muy bien la soledad del Ministerio Fiscal en ese banco, brilla por su ausencia la Abogacía del Estado, brilla por su ausencia la agencia tributaria, porque si me dicen que la red internacional de proveedores es un paripé para sacar dinero de Fórum Filatélico, señoría, eso no son gastos deducibles. O sea, sacar cientos de millones de una empresa que se los habrán deducido como compras de filaterios, eso no son gastos deducibles. Por tanto, eso es un delito fiscal como una casa. Y si no está aquí el abogado del Estado defendiendo esa tesis, creo que es por vergüenza institucional, porque sería muy bochornoso defender aquí, o participar en este juicio como acusación cuando hay tantos perjudicados y tantas acusaciones que los representan, que están precisamente hablando y poniendo en duda el papel del Estado en toda esta desafortunado caso. Por tanto, la ausencia de esa acusación por delito fiscal en relación con la red internacional de proveedores es llamativa y significativa. ¿Y por qué digo esto también? Porque es que el señor Reinhard Ammann y otras personas que han participado en la entrega de mercancías o en la emisión de facturas a Fórum Filatélico no imaginan que en un país occidental pueda estar 20 y tantos años o casi 30 operando una sociedad de este tamaño sin que haya un escándalo previo. Nadie se lo imaginaba, ni los abogados que estamos aquí, ni la Administración de Justicia, ni la Fiscalía, ni ninguna de las administraciones. Se supone que además, si no es una actividad financiera, tenían que regularla o supervisarla o conocerla las autoridades de consumo. Hay multitud de entes autonómicos y nacionales destinados a proteger a los consumidores, que yo sepa. Pues nada de esto ha funcionado adecuadamente y ahora nos parece, qué fácil, de este Fórum Filatélico tenían que haber visto que esto era un fraude piramidal. Bueno, pues es que nadie lo vio. Y no lo vieron los españoles ni los extranjeros. Y los extranjeros menos, porque tienen más dificultades para entender
cómo funciona un negocio en España, qué es y qué no es lícito en España en cuanto a actividades comerciales, actividades de supuesta captación de ahorro público. Todas estas cosas se supone y se suponía, y por eso el señor Amán confió tanto en lo que le decía el señor Llorca, porque se suponía que todo esto está revisado, supervisado y autorizado. Entonces, ahí no podemos callarnos y no podemos juzgar a estos gran número de acusados con los ojos de ahora, que sabemos a posteriori muchas cosas que en esa época no sabía nadie. Y sobre todo no sabían los que más capacidad tenían de saberlo, que son las autoridades. No voy a incidir ya en los premios, en los reconocimientos, porque ayer ya mencionaron una carta de presidencia del gobierno que abren las actuaciones. Bueno, por decir, yo en el escrito de 12 de diciembre de 2013 que presentamos, mencionamos algunos de los premios que había recibido Fórum Filatélico y su presidente. Pero bueno, vi una cosa curiosa, que es un boletín del ICE, del Ministerio de Economía, del 23 de diciembre de 2001, que no sé si abran la causa, pero es público y sigue siendo público, sigue estando disponible, donde calificaban a estas empresas como Fórum Filatélico y Afinsa de una garantía de rentabilidad, seguridad contra el fraude, de un valor refugio donde invertir a medio y largo plazo, etcétera. Esto en un boletín oficial de un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Quiero decir, y por concluir, cuando el Código Penal nos dice que se puede castigar a una persona por adquirir o transmitir o convertir bienes cuando sabe que proceden de un delito, o de un delito grave o después de un delito, cuando dice que esa persona tiene que saber que proceden de un delito, es imposible ahora afirmar, y no hay ninguna prueba al respecto, que don Reinhard Amán y otros acusados que hay aquí sabían que ese dinero procedía de un delito grave, ni de un delito. Incluso es que hay dudas todavía en esta fecha de juicio, que todavía no se sabe si el delito antecedente va a ser objeto de condena o no. Pero es que desde luego, aunque lo fuese, ya hemos dicho que era imposible saberlo en el año 98, 99 y siguientes. Y termino, señorías, con una alegación muy breve sobre el posible dolo eventual y la imprudencia, que son figuras que podrían encajar en conductas, pues eso, de omisión de deber de cuidado, etcétera, o de haberse debido representar un riesgo para el bien jurídico protegido, etcétera. Bueno, estas figuras no hace falta profundizar mucho en el caso de don Reinhard Amán, porque en todo caso la jurisprudencia dice que tanto el dolo eventual como la imprudencia temeraria que se exige recaen sobre el elemento intelectivo del delito de blanqueo. Es decir, además lo dice expresamente, no se va a juzgar para ver si ha habido imprudencia o no los hechos de blanqueo. Por ejemplo, si ha recibido X dinero, si ha tal. No, lo que se va a juzgar para ver si hay imprudencia o no es la capacidad que tuvo ese señor de saber que el dinero procedía de un delito. Ese es el único elemento que se va a juzgar para saber si existe imprudencia o no. Y por eso quiero terminar citando una sentencia del Tribunal Supremo, pero es que ha sido archirrepetida en numerosas otras. Yo la he encontrado en la sentencia 412 de 2014, pero ya digo que viene de jurisprudencia anterior y posterior, donde dice que la imprudencia recae precisamente sobre el elemento intelectivo. Y dice que el sujeto, o sea, se requiere para que se determine que existe imprudencia, que el sujeto haya actuado al margen de las cautelas propias de la actividad o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles o los que incluso le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos cuando su procedencia no estuviera claramente establecida. En ambos, o sea, toda la reflexión que hace el Supremo es la procedencia. Es decir, usted se le puede calificar de imprudente si llega un señor con un maletín a un banco y lo ingresa el cajero del banco de 1 millón de euros sin preguntar de dónde lo ha sacado o sin acreditar de dónde lo ha sacado. No puede decir, no, es que como yo no sabía de dónde lo ha sacado, no hay blanqueo. No, sí hay blanqueo por imprudencia como mínimo. Pero si ese señor llega con un maletín de 1 millón de euros al banco y dice, mire, este lo tenía guardado mi padre debajo del colchón. Aquí le traigo su testamento, la partición de herencia y las tasas del impuesto de sucesiones que he pagado sobre este 1 millón de euros. Pues si el banco ingresa ese dinero, no hay blanqueo.
y no hay imprudencia, porque no es el hecho de ingresar 1 millón de euros en efectivo lo que es un hecho determinante del blanqueo y de la imprudencia, ¿no? Lo que es determinante es el conocimiento de dónde procede ese dinero y el nivel de diligencia desplegado para averiguarlo. Y en el caso de don Reinhardt, desplegó ese nivel de diligencia suficiente con conocer que la totalidad de los fondos que percibieron las sociedades administradas procedía de una sola fuente, que era Fórum Filatélico S.A., con las consecuencias favorables para él y para otros acusados que creo que eso conlleva. Y con ello he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor letrado. A continuación tiene la palabra, en defensa de Jesús Sánchez Rodríguez, el letrado señor Aizpún Viñes. Gracias, señoría, y con su venia, con la venia de la sala, a mí me corresponde informar en defensa de don Jesús Sánchez, efectivamente, a quien se acusa de un delito de blanqueo. La intervención del letrado señor Amán ha hecho ya énfasis en algunos de los elementos que yo debería reiterar y procuraré evitarlo. En aquella parte en la que él se ha referido a los elementos necesarios del tipo del blanqueo, en particular el subjetivo del elemento cognitivo volitivo, son particularmente de aplicación también a mi defendido, y así lo haré constar un poco más adelante. Y dicho esto, voy a entrar directamente, sin ninguna captatio benevolentia, que por lo visto ha sido tónica en la intervención de otros letrados, a referirme al señor Sánchez, a su papel, a su manera de actuar, a su manera de funcionar, a la manera como se le ha introducido con calzador en el relato de la acusación sobre la base de un informe pericial, así calificado, que tiene enormes problemas de solvencia. Luego haré referencia también a algunos de esos problemas. Digo que la sala ya conoce cuál es la posición del señor Sánchez en este relato general, y yo creo que ha sido imagen bien expresiva de esa posición, pues la que le ha correspondido a este letrado en esta bancada, marginal, periférica, al fondo, prácticamente, porque le ha correspondido ocupar la posición posterior a aquellos protagonistas del núcleo principal del relato de la acusación que aquí se ha sostenido. La sala conoce, por tanto, ya por la intervención de mis compañeros la posición que acusaciones y defensas sostienen sobre los hechos y sus protagonistas, empezando por el presidente y otros miembros del Consejo de Administración de la compañía, director general, directores de departamento, empleados, después proveedores directos reales homologados, no reales, sino proveedores directos homologados, controlados por los responsables de la compañía, después los integrantes de las que se ha venido a llamar Red Internacional de Proveedores. Mi mandante todavía no aparece nada de todo eso, y lo subrayo porque luego tiene eso que ver, tiene importancia a los efectos, como mi compañero ha subrayado, de la posibilidad de reproche de que el señor Sánchez tuviera conocimiento de que la operativa que se estaba siguiendo en el ámbito, en la compañía, pudiera ser irregular, ilícita, incluso delictiva. Con la inclusión del señor Sánchez en el relato del escrito de acusación, pues efectivamente se da un salto cualitativo nuevo. Pasamos, si hiciéramos la imagen de Fórum Filatélico como astro central y una serie de satélites que circulan a su alrededor, el señor Sánchez está en una órbita tercera y distinta, o cuarta y distinta. Está en la posición de quien es un comerciante real de sellos, numismática, cuadros, antigüedades, productos de la arqueología, bienes y objetos de colección. Esa es la posición, ese es el protagonismo que tiene el señor Sánchez en el mundo, en el mercado también filatélico, y por cuyo motivo se le ha añadido a los protagonistas en este asunto. El Ministerio Fiscal decía en su informe que en la posición de mi mandante habían encontrado los peritos un elemento distintivo. La verdad es que yo esperé a ver qué añadía y cuál era ese elemento distintivo. No nos concretó en ese momento de su informe a qué le quería, por qué tenía que hacer esa referencia a que efectivamente había un elemento distintivo en la posición del señor Sánchez. Pero tiene razón, el Ministerio Fiscal tiene razón. La posición del señor Sánchez en este asunto es distinta de aquellos otros acusados
que tienen aquí su puesto por su condición de también protagonistas en las operaciones de compra y venta de sellos. Pero las suyas son intervenciones en la compra y venta de sellos que está teñida por las condiciones y características que aquí se han subrayado, que no se dan en la de un verdadero proveedor de sellos que previamente es capaz, porque tiene una red de pequeños mayoristas en distintos países, de hacerse con ese material que es codiciado por los proveedores homologados por la compañía. Esa es una posición distinta. Por lo tanto, al abordar cuál es la posición o la culpabilidad en los hechos que aquí se narran del señor Sánchez, hay que recordar que ya no estamos teniendo en cuenta ni las características de la operativa seguida por Forum Filatélico con sus clientes, ni la relevancia que deba darse a que esa operativa era posible porque había un control por parte de los responsables de la compañía de los proveedores directos, que podían, por tanto, imponer un embudo para la llegada de los sellos a la compañía a través de sociedades que además ellos controlaban. No tiene nada que ver con todo eso. No tiene nada que ver con las condiciones establecidas en los contratos o las condiciones de los suministros de los sellos por parte de estas sociedades proveedoras a Forum. Tampoco tiene nada que ver, y esto también es importante, con las afirmadas circulaciones o recirculaciones de cajas de sellos que, estando ya en Forum, son sacadas y vueltas a readquirir por parte de Forum, a modo, si se me permite la expresión, una especie de carrusel de sellos o de carrusel de cajas de sellos. No tiene nada que ver tampoco con eso. Y es importante mencionarlo también porque, con ocasión de la ratificación del informe de los peritos, cuando nos trajeron aquellas diapositivas por bloques distintos y dedicaron algunos de ellos, bastantes, luego lo mencionaré, a la época última de los años 2005 y 2006, podían llamar a engaño del tribunal o de los profesionales aquí presentes las referencias que se hicieran en aquel periodo que vinculaban los peritos a la época en la que el señor Sánchez había tenido mayor protagonismo, podía haber tenido inducirse al engaño, a la confusión, por decirlo más precisamente, con el hecho de que el señor Sánchez tuviera que ver con esas circulaciones de sellos. Y este letrado, por eso, se lo preguntó expresamente a las 16:53-52 si se estaban refiriendo a envíos de cajas de sellos a Suiza, porque claro, en Suiza y en el Puerto Franco está el señor Sánchez, y aclararon que no se trataba de envíos de cajas de sellos en esas épocas a los almacenes del señor Sánchez, sino a almacenes alquilados por sociedades controladas o dominadas por el señor Amán o finalmente el señor Yorcas, y efectivamente el señor Amán, como él explica, era un empleado, un fiduciario, un representante del señor Amán. Por lo tanto, tampoco con eso tiene que ver el señor Sánchez. Y tampoco nadie pretende en la acusación ni en los peritos en los que ésta se apoya que el señor Sánchez haya contribuido a un encarecimiento artificial de la mercancía mediante la interposición de operaciones de compra y de venta con sociedades suyas que permitieran justamente drenar fondos de la compañía a base de que tengan que pagar precios sobre precios de esa mercancía. Los peritos expresamente nos han dicho, y yo se lo pregunté el último día, y ellos lo ratificaron, que es distinta la posición del señor Sánchez, también en este sentido, porque no ha intervenido, ni sus sociedades han intervenido, ni han supuesto un encarecimiento artificial de la mercancía que solo tiene esa finalidad, como digo, de drenar irregularmente fondos de Forum Filatélico. El señor Sánchez no forma parte de la red internacional de proveedores, de las sociedades que componen la red internacional de proveedores controlada por el señor Yorca. Está más allá. La órbita en la que está el astro señor Sánchez es todavía más allá de la constituida por esta red internacional de sociedades controladas por el señor Sánchez o representadas por el señor Amán, como se quiera decir. Y naturalmente nada tiene que ver con las distintas operaciones que ocupan una buena extensión del escrito de acusación, en las que sí, efectivamente, yo le veo sentido que se investigue, se averigüe, se enjuicie si son constitutivas o no de un delito de blanqueo. Me refiero a todas las operaciones inmobiliarias, Parque Inmobiliaria, Parque Marítimo Anaga, etcétera. No tiene nada que ver con todo eso. Entonces, ¿por qué se le acusa al señor Sánchez de un delito de blanqueo? Pues se le acusa de un delito de blanqueo por una afirmación genérica que toma el Ministerio Fiscal de un informe desdichado de la agencia tributaria, de los funcionarios, de Hacienda,
que han intervenido en su condición de peritos en esta causa, en la que básicamente lo que vienen a decir es que si se sigue el rastro de las cantidades abonadas al señor Sánchez a sus sociedades en sus cuentas bancarias y se sigue ese rastro aguas arriba, resulta que procede en último extremo de Fórum Filatélico, porque Fórum Filatélico ha comprado mercancía a unas sociedades, las cuales sociedades a su vez las han comprado del señor Sánchez. El señor Sánchez ha explicado aquí que, bueno, él imagina que antes o después quienes le están comprando mercancía acabarán vendiéndola a Fórum Filatélico, porque todo el mundo en el mercado sabe que Fórum Filatélico se dedica al tema Europa y que es el que ofrece a sus clientes. Pero no tiene siempre por qué ser así. También explicó la hipótesis alternativa en la que él creyó también, con ocasión del lanzamiento del programa 50 aniversario, que había interesados en generar stock alternativo al de Fórum Filatélico y había un grupo inversor árabe que contactó con él con esta finalidad. Pero básicamente estamos hablando de que el señor Sánchez, bueno, habrá que reconocer que es un proveedor, luego vemos cómo lo matizan los señores peritos. Será un comerciante de sellos y obviamente vende y remite su mercancía e ingresa el precio de la percepción de estas operaciones, pero resulta que ese dinero, en definitiva, de donde viene es de Fórum. Bueno, pero eso no es un blanqueo. Aquí hay operaciones ordinarias propias de la actividad, que es la del señor Sánchez, con mercancía realmente facturada, con la documentación de sus conocimientos de embarque porte aéreo, su seguro, su trámite aduanero, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal acudió a una imagen al explicar la multiplicidad de acusados que había en esta causa, que era la imagen del racimo de uva. Y decía que era muy difícil considerar individualmente los distintos protagonistas de estos actos, porque eran como granos de uva unidos a un racimo. Yo creo que se equivocó. Yo creo que lo que estaba pensando es en las cerezas, que una se une a otra, pero son distintas, son los eslabones de una cadena. Aquí hay unos eslabones de una cadena, pero que está constituida por una sociedad que compra, una sociedad que le vende, esta sociedad a su vez está comprando, esta a su vez, y el señor Sánchez está al final de esa cadena de eslabones, pero se pretende contaminar su posición sobre la base de que aquí se va a acreditar como la primera operación de salida de fondos de la compañía Fórum Filatélico contamina todo el proceso de suministro de mercancía que ha habido. Nos parece inaceptable. Decíamos antes que esta decisión de incorporar aquí al señor Sánchez ha sido tardía en la instrucción, pero además es hija de una fatal o desdichada combinación de una arbitrariedad intelectual de los funcionarios de Hacienda y del seguidismo en este punto del dignísimo representante del Ministerio Fiscal de la opinión de esos peritos. Aquí hay unos peritos a los que se les pide en julio del 2012 que estimen el perjuicio que ha podido derivarse para la compañía de la intervención de las sociedades del señor Sánchez, y es muy curioso porque la conclusión a ese encargo de estimación de perjuicios consiste en una conclusión que yo pedí a los peritos que ratificaran aquí, y así lo hicieron, que era que no estaban en condiciones de estimar cuál era el perjuicio derivado de las operaciones hechas con el señor Sánchez. Pero hecho eso, dedicaron 2 años de trabajo a amontonar, acarrear y amontonar en un informe larguísimo toda una serie de datos, afirmaciones, constataciones hechas sobre documentación, faltas de un hilo conductor que permita entender la verdadera actuación del señor Sánchez. Y hay una serie de afirmaciones. El informe está trufado de descalificaciones personales al señor Sánchez y de afirmaciones que pretenden, si se me permite la expresión, constituir ese informe a modo de escrito de acusación pericial. Hasta tal punto fue eficaz de esa manera de construir su informe que dio lugar al dictado de un auto de procesamiento del señor Sánchez, también por el delito de estafa. Felizmente el Ministerio Fiscal tuvo mejor criterio que el juez instructor, y ahí sí que demostró una cierta, muy meritoria capacidad de corrección, pero solo parcial.
porque decidió mantener el blanqueo. Parece que era difícil dejar de mantener la presencia del señor Sánchez en esta causa después de un informe tan voluminoso. Pero es verdad, el Ministerio Fiscal al fiscal no le faltan condiciones que aquí se han aplaudido, con un cierto bochorno, al menos para este letrado, cuando hemos oído incluso aplausos de togados desde este lado. Pero yo sí quiero hacer un elogio de él, pero el elogio es simplemente por su sensibilidad a la hora de respetar los derechos y garantías de las partes y de los letrados de la defensa. Eso lo reconozco. Pero al lado de eso hay que reprocharle una rigidez y una terquedad o tozudez en el mantenimiento de una posición de acusación cuando la realidad desmiente el planteamiento inicial. Esa falta de cintura, si se me permite la expresión coloquial, ha sido solo parcial, es verdad. En la instrucción se planteó la presencia del señor Sánchez y se le reprochó un delito de falsedad en documento mercantil y después un delito de estafa y un delito de blanqueo, faltaba la asociación ilícita y finalmente, es verdad, el buen análisis, la constatación de la falta de relación del señor Sánchez con la operativa de la compañía y su no incorporación a la red de proveedores a los que se les reprocha una condición de proveedores no reales o de protagonistas de ese llamado, el que yo llamo carrusel de sellos, pues hizo comprender al Ministerio Fiscal que el reproche de estafa era perfectamente insostenible. Lo que pasa es que lo que no se entiende muy bien es que no haya ido con él la retirada del reproche del delito de blanqueo. No detallaré de qué manera efectivamente ha sido oportuna la retirada de esos dos reproches, haría innecesariamente larga mi exposición. Solo subrayo para terminar este punto como en esta sala hay en realidad ahora mismo dos proveedores reales de sellos internacionales. Uno de ellos es el señor Stenhuis y su sociedad Crimpen, otro es el señor Sánchez, y su posición es perfectamente distinta. Porque es perfectamente distinta, del señor Stenhuis hace un reproche de estafa, respecto del señor Sánchez no se puede hacer un reproche de estafa. Tenga o no fundamento el reproche del primeramente citado. ¿Cómo opera el señor Sánchez? ¿Y qué pasa con sus sociedades? Este es un elemento o un indicio que se trae a colación para, como digo, por parte de aquellos peritos, descalificar genéricamente su actuación, su actividad profesional y la manera como se ha relacionado con Forum Filatélico o las sociedades que giran o que orbitan a su alrededor. El señor Sánchez nunca ha tenido empacho ninguno en reconocer sin ambages, sin dudas, que opera con sociedades instrumentales, algunas de ellas offshore, por razones de comodidad, de operativa comercial y por razones de maximización, optimización fiscal. Es verdad. Las razones comerciales las ha explicado también muy bien el letrado del señor Amán. Las hay, la constitución e incorporación de sociedades con las que hacer determinadas operaciones tiene ya una explicación de carácter comercial. Y además hay una razón de optimización fiscal. Pero, ojo, eso no convierte a la posición del señor Sánchez en una posición irregular desde el punto de vista de la fiscalidad. Y me importa subrayarlo porque con ocasión de la ratificación de los peritos, que no pierden ocasión de intentar hacer ver lo malvado que es el señor Sánchez, empezaron en los momentos de su intervención, y la presidenta así lo consintió, diciendo, bueno, esto ya sabemos que no forma parte de lo que es el objeto de nuestro informe que hemos venido aquí a ratificar, pero no obstante, permítasenos decir, y dijeron que efectivamente estas sociedades permitían la elusión de los impuestos. En un punto tenían razón los peritos, que es el de que, desgraciadamente, y tal y como está montado el mundo en el que nos movemos, la constitución de sociedades offshore, no digamos nada en paraísos fiscales o territorios de baja tributación, constituye un deprimente estado de cosas.
y este letrado ingenuamente piensa que estamos en la generación que vamos a ver desaparecer eso. Y el progreso de los compromisos de cooperación recíproca de los distintos estados y agencias tributarias de distintos estados, o la aprobación de acciones contra bancos importantísimos de primera fila, a los que se reprocha que está contribuyente con sus clientes para facilitarles instrumentos que les permiten eludir los impuestos, son ejemplos muy vivos de que eso se está acabando. Eso está muy bien. Pero eso no constituye al señor Sánchez en un protagonista, en un indicio de la utilización del señor Sánchez de esas sociedades al servicio de la opacidad por su contribución a la causación del delito antecedente o a su conocimiento. Hemos tenido que acreditar aquí, a la vista de los reproches que se hacían en este sentido al señor Sánchez, que el señor Sánchez no tiene ninguna obligación tributaria, ni está en situación irregular tributaria ninguna, ni en España, donde no es residente ni tiene obligación de tributar, ni en Francia, ni en Suiza, porque tiene un convenio, un sistema de forfait, que le permite pagar una cantidad y operar con las sociedades aquí comentadas. Son documentados que hemos aportado con nuestro escrito de defensa y a él nos remitimos. Por lo tanto, las sociedades, en su caso, no son las que buscan el fabulado designio de caracterizar una opacidad en sus operaciones o facilitar su contribución al resultado de los delitos de otros. El señor Sánchez es, lo repetimos, un efectivo comprador y vendedor de sellos. Los señores peritos empiezan las conclusiones de su informe diciendo: Jesús Sánchez Rodríguez dice haber realizado desde hace años una actividad de comercio de numismática filatelia. Dice haber realizado, porque intenta subrayar que en realidad es un instrumento más al servicio de la técnica de drenar o canalizar fondos desde el Fórum hacia quienes han controlado las redes internacionales. No, el señor Sánchez sí es un efectivo y real proveedor de sellos y de mercancía filatélica. Dicho esto, y antes de volver a la caracterización general de la presencia del señor Sánchez como autor de un delito de blanqueo y a la ausencia de los elementos del tipo con el que tendré que terminar mi intervención, hacemos referencia a algunas de las operaciones que caracterizan en el escrito de acusación la irregularidad de la actuación del señor Sánchez. Algunas de ellas ya se ha hecho referencia por otros letrados en esta sala. Y me refiero ahora concretamente a la operación de NatWest O'Brien Bitsen. Recordará la sala que se trata de una operación que los señores peritos y el Ministerio Fiscal consideran claramente irregular, mediante la que, según el escrito de acusación, había un concierto a tres bandas entre el señor Tejero, el señor Sánchez y Belén Gómez Carballo en Espíritu Este, por virtud de la cual mercancía que tenía el señor Tejero es artificialmente revalorizada hasta en un 62% para, en lugar de ser directamente entregada a Fórum Filatélico, serle vendida al señor Sánchez, a su vez venderla a Espíritu Este, finalmente Espíritu Este venderla al señor a la sociedad Espíritu Este y esta a Fórum Filatélico. Ya se ha explicado esto desde otros ámbitos, ángulos de este supuesto concierto a tres bandas. Y aquí ha quedado acreditado que el señor Sánchez no es conocido por nadie en Fórum Filatélico. Aquí ha hecho el Ministerio Fiscal un repaso, y yo no he apuntado en qué momento fueron diciendo que todos y cada uno de ellos, no los repetiré aquí. No es conocido en Fórum Filatélico por ni uno de los miembros del Consejo de Administración, ni los directivos, ni los empleados del Fórum Filatélico, pero tampoco por doña Belén Gómez Carballo en Espíritu Este. La explicación del por qué hay una operación en la que el señor Sánchez compra y revende una mercancía con una revalorización de 100.000 euros, que constituye un 26% del importe de margen en la operación, también se ha explicado aquí. Recordar a la sala
que yo pregunté a los señores peritos, y el señor Américo en particular, excepto fiscalista, si no le parecía que el hecho de poder aplicar a la operación el régimen legal especial del IVA que se aplica sobre la base no del importe del producto o del producto, sino sobre el margen de la reventa, si eso no era una explicación lógica, económica, empresarial, justificativa de una venta intermedia, el señor perito, en lugar de decirme pues sí o no, por lo que hubiera querido, pues retó a este letrado a que se lo explicara yo a él. Bueno, el señor Américo no puede pretextar desconocer, por su condición de experto de la agencia tributaria y la devoción que ha dedicado durante años al tema de Fórum Filatélico, que estamos ante un régimen legal que él no conocía. Pretextó no conocerlo por no dar su brazo a tercero y resistirse como gato panza arriba a reconocer que esa es una operación que tiene lógica económica, comercial y empresarial. ¿Qué pasó entonces con el dinero de esta operación? Lo hemos explicado también aquí, lo ha explicado el señor Sánchez. Yo creo que la declaración del señor Sánchez fue modélica en el sentido de que fue sincera, espontánea, clarísima y no ocultó sin reserva alguna a la hora de dar las explicaciones que se le pidieron. También respecto de esta concreta operación. El Ministerio Fiscal sigue manteniendo la tesis de que esta operación no se justifica, no tiene esa lógica que acabo de describir, por lo tanto es absurda y por lo tanto solo sirve para drenar fondos, la misma cantinela que antes he denunciado. Pues cuando se ha detectado que el importe de esta venta es transferido a una cuenta bancaria en Estonia y de ahí después a Ucrania, el señor Sánchez ha podido dar la explicación perfectamente razonable del porqué de esa operación. Está casado con una ciudadana ucraniana, el señor Vitze también está casado con una ciudadana ucraniana, el señor Vitze habla ruso y le ofrece la posibilidad de canalizar el dinero a través de un país de seguridad bancaria suficiente como era Letonia, a Ucrania, donde el señor Sánchez, por esas razones que acabo de explicar, de vinculación sentimental con una ciudadana ucraniana, va a hacer una inversión inmobiliaria. Hecha esa transferencia, cuya regularidad es patente, tiempo de qué es, lo explicó el señor Sánchez, el fracaso del proyecto inmobiliario como consecuencia de las dificultades y las inseguridades jurídicas y económicas que tiene el país, le es devuelto al señor Sánchez. La verdad es que este letrado y mi cliente hemos conocido los detalles de cómo se pudo producir esa devolución y al fiscal le ha pasado lo mismo, según he querido entender, con ocasión de la que la defensa del señor Vitze ha podido justificar la devolución de ese dinero. Mi cliente no pudo hacerlo porque tiene alergia a la conservación de los papeles, lo cual es una dificultad añadida a la hora de articular su defensa, pero eso es un hecho. Cuando se remitió la correspondiente comisión rogatoria a Ucrania y el resultado está en la causa, puede observarse, este letrado le pasó, que el periodo correspondiente al tiempo en el que esa transferencia bancaria debía constar en la documentación remitida por los autoridades de Ucrania faltaba. O sea que la comisión rogatoria no pudo acreditarlo, mi cliente no conservaba el documento, felizmente el señor Vitze sí lo tenía y lo ha acreditado. Subrayamos, y es muy significativo, la consecuencia de este hecho, que es que el señor fiscal mantiene el reproche de participación lucrativa en el procedimiento del señor Vitze porque la devolución fue parcial. En lugar de 470.000 euros, devolvió 450.000. Bueno, pues eso es una explicación que se podrá dar por el señor Sánchez o por el señor Vitze. Hay ahí una remuneración del señor Vitze, hay gastos incurridos en ese proceso de inicio de la inversión inmobiliaria, gastos de desplazamientos, un acuerdo final de transacción y liquidación que permitió al señor Vitze retomar, conservar ese dinero. Pero el señor Vitze participa lucrativo del delito de blanqueo consistente en que el señor Sánchez ha intentado una inversión inmobiliaria en Ucrania, aprovechando el producto de la venta de unos sellos que ha comprado real y efectivamente, que han pasado por el Puerto Franco, que ha reentregado después, que ha entregado después además a Spring Neste, y aquí se aclaró ayer y se acreditó igualmente, al precio de compra oficial que tiene Spring Neste, de tal manera que Spring Neste no está pagando más, sino que el señor Tejero y el señor Sánchez han debido compartir la comisión, el margen, mejor dicho, de la operación. Si me he extendido en esta operación es porque es muy significativa
de cómo lo que tiene perfecta explicación, lo que tiene perfecta lógica, lo que resiste perfectamente el análisis desde el punto de vista de la sensatez de la operación y de su adecuación a derecho, sin embargo sigue manteniéndose tercamente por el Ministerio Fiscal como ejemplo de lo que es una conducta delictiva, aunque tampoco sabemos muy bien cuál. Si bien finalmente el único reproche que subsiste después de estas descripciones, que a lo mejor encajarían mejor con otras figuras que han sido abandonadas, al menos se han conservado para justificar un reproche de blanqueo. Recordará la sala que los señores peritos, y me estoy refiriendo a ellos porque en realidad aquí el único fundamento que subsiste fuera de las declaraciones, que donde no hay ninguno, ni de acusados ni de peritos, para sostener todavía a estas alturas una acusación por un delito de blanqueo a mi mandante, recordará la sala que los peritos hicieron referencia al señor Marino Montero, quien está en el origen de la denuncia de estas actuaciones, junto con la funcionaria señora Llavar, a la que también se ha hecho mucha referencia días pasados. Los señores peritos iniciaron su intervención con una excusatio non petita. Empezaron diciendo, bueno, que conste que si nosotros opinamos sobre la limpieza de las operaciones del señor Sánchez, al margen de lo que dijera o de quién era este señor, por aquello que nosotros hemos investigado. Bueno, pero no, es importante saber que la manera como los peritos han iniciado, y los funcionarios en aquel momento han iniciado su averiguación, su investigación de los hechos, parte de un denunciante del que hemos acreditado documentalmente con nuestros escritos, que fue condenado por la justicia francesa por un delito de falsificación de sellos extranjeros, concretamente de Níger, folio 68.446, que creó sellos de Madagascar sin autorización de la administración postal de dicho país, folio 68.454, que engañó al señor Sánchez y a los otros creadores del programa 50 aniversario, particularmente el señor Schatz, Cachiquián y otros, porque suministró sellos por él impresos, diseñados e impresos, que no contaban con la autorización de los países de los que tales sellos sean emisión. Se equivocan los señores peritos con los países a los que mencionan como que son los países que no tienen concedida regularmente su autorización para su inclusión en el programa, porque frente a los que ellos indican son Mozambique, Chad y Santo Tomé y Príncipe, y hemos tenido que acreditar cómo debió el señor Katz, por una parte, recuperar el contrato con Mozambique ante la inicial queja de las autoridades de la Administración Postal de Mozambique, y después hubo que destruir e incinerar ante notario los sellos procedentes de los otros países que no podían así incorporarse al programa del 50 aniversario. El programa 50 aniversario. Yo creo que el programa 50 aniversario ha estado en el ánimo del mantenimiento del criterio del Ministerio Fiscal y fundamentalmente de los peritos para mantener al señor Sánchez en la instrucción, en la acusación y ahora en el enjuiciamiento en este acto. Porque el programa 50 aniversario, aunque no debería formar parte del perímetro del objeto del enjuiciamiento. Si la sala me hace una indicación de que considera que esta referencia es innecesaria o es temporánea por ese motivo, acortaría yo mucho mi informe. No, continúo con la referencia. Breve, señorías. El señor Sánchez, como digo, ha tenido la doble condición de suministrador de sellos a sociedades que a su vez han sido proveedoras a sociedades de foro filatélico, y en segundo lugar, y ese es el núcleo del reproche que inicialmente se le hace desde la prueba pericial, es el gestor, creador del muñidor del programa de 50 aniversario, es decir, en la negociación con las administraciones postales de más de 50 estados soberanos para la creación de una serie de sellos de colección
que habrían de ser finalmente, lo hemos sabido aquí, él no lo sabía tampoco exactamente entonces, objeto de colocación por parte de Fórum Filatélico hacia sus clientes. Pues bien, de la perfecta licitud de esa iniciativa en el ánimo del señor Sánchez no podemos dudar. Es su profesión. Recibe el encargo de generar esos programas de colección. Tiene los contactos que le permiten llegar a esos estados soberanos o a las asociaciones postales de estados soberanos con los otros colaboradores y los otros mayoristas de sellos que